Bienvenidos a nuestra tercera emisión casera, a nuestro tercer Hablemos de Ópera en Casa. Realmente estamos sorprendidos, estoy muy contento, estoy muy agradecido por ver la increíble reacción que todos han tenido. Tenemos varios, miles, ya algunas decenas de miles de visualizaciones y sobre todo estamos contentos porque cada vez hay más instituciones, teatros sumándose a este proyecto, de acompañarlos en casa, en esta obligada reclusión, en esta sana distancia en la que cuidándonos estamos realmente cuidando a los demás. Es nuestra obligación. Tenemos que ser responsables y conmino a todos ustedes a que lo hagan como lo estamos haciendo nosotros, ya que nos permitan, nos den la oportunidad de que la ópera los acompañe. Soy Gerardo Kleinburg y agradezco de verdad que me permitan estar con ustedes hoy en casa. No podemos empezar sin agradecer a las instancias e instituciones que se suman a esta transmisión. En primer lugar, menciono a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal de México, al Instituto Nacional de Bellas Artes, al Centro Nacional de las Artes, damos la bienvenida a todos sus públicos, al Auditorio Nacional, una de los locales de nuestro país que transmite ópera y que tiene un flujo de público operístico tan importante. Bienvenidos todos ustedes. También estamos felices de poder llegar de nuevo a nuestros amigos y amigas colombianos a través de la página del Teatro Julio Mario Santo Domingo en Bogotá. Un abrazo cariñoso, fraternal para un pueblo que nos es tan cercano y al que creo le somos tan cercanos. También estamos contentos y de gala porque la Ópera de Los Ángeles comienza a retransmitir no de manera en vivo, sino de manera posterior, diferida a su público hispanoparlante estas charlas. Bienvenidos también a los amigos y hermanos y hermanas de la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos. Tenemos también la presencia solidaria, es la primera instancia que se sumó al proyecto del Canal 22. También nos están viendo y nos están retransmitiendo en la ciudad de Guadalajara. Son muchos anuncios y faltan, pero hay que hacerlos. El conjunto de artes el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara. Gracias, ahí hay amigos buenos, amigos queridos. El Fórum Cultural Guanajuato, uno de los teatros principales del Bajío. El Instituto Sinaloense de Cultura, también saludos a nuestros amigos y amigas en Sinaloa. Proópera AC, esta institución mexicana que agrupa a muchos de los mejores y mayores aficionados a la ópera de nuestro país, al Festival Cultural de Santa Lucía en Nuevo León, una de las festividades culturales más importantes que se llevan a cabo en el noreste de nuestro país, a la Secretaría de Cultura de Coahuila que se incorpora a nuestras transmisiones. Mando un saludo muy afectuoso a tantos de mis amigos, de mis mejores amigos que están en ese estado, al Instituto Sonorense de Cultura que también junto con el Festival Alfonso Ortiz Tirado se suman a estas transmisiones. La Secretaría, el Instituto de Cultura de Sonora y el Festival Ortiz Tirado son dos de los principales promotores de ópera en nuestro país. Y con esto termino la no pequeña lista de agradecimientos. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Hoy tenemos un tema al que hemos llamado Puccini, genio o autor de telenovelas operísticas. ¿Ustedes qué opinan? Díganoslo. ¿Es de verdad el gran compositor de la historia? ¿Es de verdad el gran compositor que los conmueve y las conmueve hasta las lágrimas? ¿O es este compositor complaciente que simplemente busca efectos ramplones y facilones para que todos podamos estar conmovidos? ¿Es de verdad un exprimidor profesional de lágrimas? Nada más eso. Es como dice algún amigo que me está viendo ahora a cuadro y cuyo nombre no desvelaré para no humillarlo. ¿De verdad Fuccini y no Puccini? Aquí sí, no hay un debate, así es que yo parto por decir que me declaro un absoluto feligrés, un absoluto devoto de Giacomo Puccini, este hombre que nace en 1858 en Lucca, que muere en 1924 en Bruselas de un terrible cáncer de garganta después de haber sido un fumador empedernido desde los 8 años. Les cuento una anécdota. Dicen que una de las primeras anécdotas musicales de Puccini no es precisamente una que hable de su gran talento o de su prodigio musical a la Mozart, sino que de muy pequeño, 8 o 9 años, siendo ayudante del organista de Lucca, ya que su padre lo era, pero había muerto cuando él era aún más pequeño, se robaba pedazos de los tubos del órgano. ¿Para qué creen? Para comprar cigarros con sus amigos a los 8 o 9 años. Ese es Puccini. Y la verdad, no estaba planeado lo que les estoy diciendo, pero me parece un buen punto de partida.
Estamos hablando de un compositor que parecía anteponer la vida, vivir las emociones, sus propias emociones, al propio quehacer artístico. Un joven, un adolescente que quería vivir la vida plenamente, que fumaba, que tomaba, que ligaba, que se iba de picos pardos, que se iba a veces en aventuras no muy santas desde muy joven, porque eso, vivía la vida a plenitud, con una intensidad que no cesaba. Ahora bien, la gente que de verdad acusa a Puccini de un mero melodramero, por decirlo de alguna manera, y que no termina de aquilatar su genio y su valor musical, no le digan a nadie, pero está haciendo un poco el ridículo. ¿Y saben por qué está haciendo el ridículo? Porque basta asomarse de lleno a una de sus partituras para darnos cuenta de que estamos ante un músico mayor. A ver, ¿cuál es el fenómeno de Puccini? O sea, ¿cuál es el rollo con este hombre? ¿Qué sucede? Lo que sucede básicamente, dicho por todos, incluso uno de mis mejores amigos que antier me confesó, y sabe quién es, y sabe que que me está escuchando, me confesó que a él no le gustaba Puccini porque no toleraba de plano que lo conmoviera de tal manera, porque lo llevaba a unas zonas de su emotividad que le perturbaban. No le gustaba llorar mientras escuchaba ópera. José Areán, que me permitirá decir su nombre y a quien le mando un saludo cariñoso, uno de nuestros mejores directores de orquesta y directores concertadores, dice que Puccini tiene una fórmula diseñada para estimular nuestras lágrimas, nuestras glándulas lagrimales. ¿Cómo lo hace Puccini? A ver, lo podría hacer una vez. La primera vez que vemos que Mimi se muere de tuberculosis, bueno, podríamos llorar. Cuando vemos que Tosca salta del balcón y se suicida, nos podríamos conmover hasta las lágrimas. Pero ¿cómo le hace para que Butterfly se siga clavando un sable, se siga haciendo el harakiri cada noche que hay función de Butterfly y nos conmueva? Ya sabemos qué va a pasar. Nadie nos lo tiene que contar. Lo hemos visto 1000 veces y sin embargo algo pasa. Ahí hay un genio que es, a mi modo de ver también, un mago, un tipo que está haciendo todas las veces el mismo truco y se lo seguimos creyendo de verdad que aparece el coche, que desaparece el elefante, que atraviesa la muralla china. Y en este caso, ese truco somos nosotros. Puccini decía, lo digo siempre en mis cursos a propósito de este compositor, que era un cazador. Hoy no podemos decirlo de la manera en la que él lo decía porque sería un poco incorrecto, pero digamos, lo estamos citando. Él decía, yo cazo 3 presas. En primer lugar, cazo aves salvajes en el lago Mazachúcoli, junto a la casa en la que vivía, era un gran cazador de patos. En segundo lugar, cazo historias para poder escribir óperas. Y en tercera instancia, cazo mujeres. Sí, estamos hablando del más mujeriego, del más infiel de todos los compositores famosos de la historia. Un Don Juan, si no un playboy, un dandy, un tipo trendy, millonario, declarado por el New York Times el hombre más famoso del mundo. Imagínense ustedes, un hombre guapo, en mi opinión. Y este hombre decía que lo que quería era casar mujeres, pero yo creo, salvo su mejor opinión, que Puccini se la pasó toda su vida tratando de casar a la misma mujer, probablemente una figura materna, pero probablemente estas mujeres a las que él quería casar eran las heroínas de sus óperas. La ópera no se llama Pinkerton, se llama Butterfly, no se llama Rodolfo o Mimi, se llama La Bohème, ahí no cuadra muy bien el ejemplo. No se llama Calaf, se llama Turandot, se llama Suor Angélica, se llama Tosca. El número de nombres femeninos es incontable. Puccini básicamente es un gran compositor de ópera, porque como los verdaderos grandes de este género, parte del teatro, de la música. Puccini no se arriesgaba, no se aventaba a escribir una ópera si no estaba seguro, era súper inseguro, desconfiaba muchas veces de su talento, dudaba muchísimo de lo que iba a hacer. Decía que Puccini no se lanzaba a trabajar en una ópera hasta que estaba seguro de que la obra funcionaba, de que el cuento que tenía que contarnos iba a ser suficientemente poderoso. Ahí ya hay un hombre trabajando, pensando. ¿Y cómo lo hacía?
iba al teatro. Puccini no era un hombre que se pusiera a leer como Verdi las obras completas de Shakespeare o como Wagner tratados de filosofía de una densidad insondable o sagas nórdicas de la antigüedad. Puccini iba al teatro. Y si lo que veía en el teatro lo conmovía, si lo que veía en el teatro él sabía que tenía éxito, que era un bestseller, entonces decía, por ahí puede ir. Pero sobre todo Puccini se animaba cuando el personaje central era femenino, era poderoso, era amable, es decir, uno podía amarlo, era trágico, era literalmente una heroína que iba contra todo y contra todos en pos, casi siempre, de su verdadero amor. Así es que ahí hay un punto básico para entender que Puccini no es un tipo ramplón, es un tipo que está pensando lo que va a hacer. Pero hay algo más. Puccini es un hombre que ha estudiado, no es un hombre de un talento natural, innato, es un hombre que tiene que irse preparando. Y cuando Puccini se gradúa en Milán a los 26, 27 años, ya muy tarde, nada precoz, justamente su tesis es una obra sinfónica, un capricho sinfónico que tiene mucho éxito. No es una serie de canciones, no es una pequeña ópera, es una obra sinfónica. ¿Qué quiero decir con esto? Que Puccini, desde sus principios, es un gran orquestador. ¿Qué quiere decir ser un gran orquestador? Un gran orquestador es algo muy parecido a ser un gran pintor de sonidos, valga la metáfora. Es decir, un hombre que domina la orquesta, los grupos de la orquesta, las series de instrumentos de la orquesta y que sabe combinarlos, como un pintor sabe combinar colores, sabe combinar texturas, sabe hacer distintas gradaciones en las tonalidades. Eso hace Puccini con la orquesta y ahí hay otro de los elementos fundamentales de su genio. Un compositor chafa, un compositor improvisado, jamás podría haber orquestado de la manera en la que Puccini lo hace. Si nosotros le quitáramos de pronto las voces a una grabación, si hiciéramos una especie de karaoke de La Bohème o de Turandot, nos daríamos cuenta de que ahí hay una obra sinfónica tremenda. En Turandot podríamos tener elementos de Stravinsky, elementos de la segunda escuela de Viena, elementos de Mahler ya en esa música. Para lograr eso, Puccini tenía que ser un genio, y un genio que trabajaba, un genio que trabajaba arduamente, como hubiera dicho Picasso, la improvisación, perdón, la inspiración, no la improvisación, la inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando. La inspiración encontró muchas veces a Puccini, pero siempre lo encontró trabajando. No era un hombre hipersocial, no era un PR profesional como tantos artistas de nuestro tiempo. Era un hombre huraño, bastante sociópata, tímido, depresivo químicamente, que solamente se animaba, que solamente se volvía el alma de la fiesta cuando veía una chica linda por ahí. Este hombre, decía, este hombre con estas características trabajaba encerrado en su casa, en la Villa Puccini, en ese pequeño villorrio llamado Casa del Lago, a las afueras de Viareggio, a unos cuantos, 20, 30 kilómetros de Pisa, y un hombre que vivía encerrado ahí trabajando. Es importante recordarle a nuestros amigos que se están sumando a nuestra transmisión que estamos aquí en Hablemos de Ópera en Casa, que soy Gerardo Kleinburg, y que nuestro programa, nuestra charla del día de hoy es Puccini, genio o autor de telenovelas operísticas. Y estamos tratando de demostrar que es lo primero. Nuestro amigo era, es y será siempre uno de los grandes genios de la historia de la ópera. Le pese a quien le pese y a quien le pesa, no le digan a nadie, es justamente por la manera en la que este señor sigue confrontándonos y sigue cazándonos como si fuéramos un indefenso patito de su lago, a todos, aunque no lo aceptemos. Otro punto, el canto. Puccini era italiano. Puccini era un hombre que exaltaba la tradición canora de canto italiana. Los grandes compositores de ópera del siglo XIX y principios del siglo XX en Italia no podían negociar ese tema. El canto era sagrado, era el instrumento esencial de comunicación operística. Y Puccini no fue la excepción.
Puccini entiende perfectamente este instrumento. A diferencia de otros compositores, Puccini sabe, conoce el instrumento para el que escribe. Él canta, canta todo el tiempo, escribe al piano con su cigarro 24 horas al día, cantando con su voz de barítono todo lo que va componiendo. Puccini ama la voz por encima de todo. Nunca la maltrata, nunca abusa de ella. Sí puede llegar a ser cruel, sí puede llevarla a límites extremos, pero jamás pasándose. Siempre es capaz de mezclar la orquesta y la voz, de amalgamarlos de una manera absolutamente increíble. Y es capaz de generar, díganme ustedes si no, incontables melodías hermosísimas. El número de melodías bellas, pegajosas, inolvidables de Giacomo Puccini es absolutamente sorprendente. Y ahí sí, déjenme echarle un ojito al reloj, ahí sí tenemos que decir que se trata de una magia pura. Porque uno puede aprender a orquestar como compositor, uno puede aprender contrapunto, uno puede aprender armonía y hacer, desarrollar teorías muy elaboradas, como lo hicieron un propio Wagner. Pero esos momentos en los que una melodía, una tonadita que no existe, aparece en la mente de un compositor y se plasma en un papel pautado, ese, ese es el momento más mágico de la música y uno de los momentos más mágicos de cualquier arte. Porque las palabras están, las palabras las conocemos, uno puede juntar palabras y tratar de armar una metáfora, todos podemos tratar de armar una metáfora buena o mala, una rima buena o mala, seguramente mala, pero ¿de dónde sale una melodía? ¿Dónde estaba una melodía? La que les guste, la de Puccini, la de José José, la de Edith Piaf, la melodía que quieran. ¿Dónde estaba antes de que apareciera? ¿De dónde la sacaron? Yo no tengo una explicación. Y esos propios compositores de música popular, de música clásica, de ópera, tampoco saben dónde estaba. Puccini era una mina inagotable de melodías hermosas. Otro elemento más. Hablé de crueldad. Y aquí me parece que está una de las estrategias más importantes de Puccini. Puccini sabe que nos va a doblar, sabe que nos quiere doblar. Puccini quiere gustar, quiere gustarnos, quiere seducirnos, no quiere que lo admiremos, no quiere que digamos que es un gran compositor, no quiere causarnos problemas para entenderlo. Únicamente está comprometido con romperte el corazón, con romperme el corazón. Y lo logra un porcentaje increíblemente alto de las veces. Para eso usa la crueldad. Es decir, hoy nosotros vemos las óperas de Puccini y prácticamente ya todos sabemos de qué se tratan, conocemos los finales. De alguna manera con la ópera parece que el spoiler es indispensable. Lo que no hacemos con el cine o con el teatro, donde no queremos saber de qué se trata, queremos sorprendernos. En la ópera parece que necesitamos saberlo todo antes de verla. Sí ayuda, a eso me dedico en alguna medida. Pero pensemos en la parte de las anécdotas. Puccini está escribiendo para la gente que no ha visto su ópera. No tienen un DVD, no tienen YouTube, no tienen cómo bajarla de algún lado, no pueden verla antes. Están sentados siendo sometidos a ese primer impulso, a ese primer mensaje musical, teatral, narrativo. Y Puccini nos va engañando, nos genera falsos finales, nos hace sentir que la tensión ya pasó, nos hace sentir que lo peor acaba de suceder en una escena y de pronto vuelve a apretar y luego nos relaja otro poco y luego nos aprieta otra vez más, una vez más. Y así lo va haciendo una y otra vez. Además, Puccini genera un mundo de sonidos en el que estamos inmersos desde el principio. Puccini hizo su tarea wagneriana. Giulio Ricordi, su protector, su segundo padre, su editor, su agente, lo mandó muy al principio, incluso antes de escribir la ópera que lo hace famoso, Manon Lescaut, lo manda a Alemania, a Bayreuth, a escuchar maestros cantores de Nuremberg, de Wagner, a empaparse de la música de Wagner. Puccini va con su libretita, su pluma, toma apuntes, hace la tarea en un sentido figurado y entiende mucho de lo que Wagner hace. Entiende su orquestación, entiende el tema de los motivos conductores, estas pequeñas celulitas de música, de acordes, de melodías que se identifican con un personaje, con una situación, con un objeto, con un conflicto. Pero a diferencia de Wagner, Puccini decide usar esos elementos wagnerianos a su manera, de una manera mediterránea, romántica,
tradicional o un poco más tradicional si se quiere, pero sobre todo de una manera efectiva. Hay quien dice que Puccini es efectista. A mí me parece que cuando hablamos de un efectista, de un autor efectista, es que no nos pasa nada. Que vemos, un autor efectista es al que le vemos el truco, al que les vemos las costuras. Un autor efectivo es el que logra su propósito. Y Puccini logra su propósito tiro por viaje. Y ya dijimos cuál es. Ser cruel con nosotros, cercarnos, perseguirnos, tendernos una celada y cuando nos tiene listos, cuando nos tiene completamente doblegados, sin esperarlo, dispara directo a donde quiere disparar y sabe perfectamente que nos va a dar exactamente en el corazón o en las glándulas lagrimales, que para fin de cuentas es prácticamente lo mismo. Seguimos aquí, amigos, en Hablemos de Ópera en Casa. Soy Gerardo Kleinburg y estamos hablando de Puccini, genio o autor de telenovelas operísticas. Llevamos 20 minutos en esta charla y hay muchísimo más que podríamos decir. Otro elemento importantísimo en la obra de Puccini es esta obsesión de nuestro amigo italiano por pintar, por llevarnos a espacios distintos y distantes, a lugares exóticos, lejanos y ajenos. Lo eran para los italianos, lo pueden ser para nosotros. El Nagasaki de fines del siglo XIX, el Pekín milenario, un convento italiano, una barcaza en el Sena, un ático en París, el lejano oeste californiano durante la fiebre del oro, etcétera, etcétera. ¿Por qué le interesa a Puccini todo eso? Es muy claro, a Puccini le interesa situar sus óperas en esos lugares porque le permiten, lo obligan a mostrar un talento específico en la orquestación. A su manera, para algunos brillante, para algunos no, para algunos ingenua, para algunos elaborada, para algunos burda, para otros sofisticada. Puccini pinta con la orquesta esos lugares y su orquesta de verdad sabe, huele, se toca, se siente como china a su manera, japonesa, californiana, digan ustedes de dónde. Puccini hace ese esfuerzo y en no pocas ocasiones lo logra. Ese es otro elemento más del genio. A ver, ¿les parece a ustedes que con todo lo que estoy diciendo estamos hablando simplemente de un señor que agarra una piña colada junto al mar con dos güeritas junto y fumándose un cigarro, echa ahí un rollito, escribe unas cuantas notas para componer para escribir una telenovela que puede emocionar a la gente? No tiene nada que ver con eso lo que he dicho. Lo que he dicho tiene que ver con trabajo, con estudio, con cultura, con talento, con técnica. Se tiene que hacer con técnica. Por eso, en el curso que suelo dar extenso de 4 sesiones sobre Puccini, el nombre que he dado a ese curso es Puccini o la ciencia de la seducción. En un principio, la primera vez que di ese curso lo llamé Puccini o el arte de la seducción y a la mitad de estar dando ese primer curso me di cuenta de que el nombre estaba equivocado. No es un arte de seducción en Puccini, es una ciencia calculada. Contrariamente a lo que la mayoría de la gente piensa, Puccini, en mi opinión, fue un compositor fríísimo, calculador. Solamente alguien tan frío y tan calculador, con una estrategia tan clara, puede, insisto, seguirnos rompiendo el corazón 100, 200, 300, 400, nunca se va a acabar la capacidad de persuasión y de conmovernos de este compositor absolutamente único. Decíamos entonces que Puccini es claramente muchísimo más un genio que un autor de telenovelas operísticas. En todo caso, lo que sí tenemos que precisar es que Puccini es un gran exponente del melodrama, un género, una forma de contar historias que resulta ser o ha resultado ser bastante denostada y despreciada por mucha gente. Eso es algo que a mí me cuesta trabajo entender. El melodrama es como la tragedia, es como la comedia, es como la sátira, es como la farsa. Hay buenas y hay malas. Hay comedias buenas y hay comedias malas, tragedias buenas, tragedias malas, y nadie discute el género de la comedia o el género de la tragedia. Yo no entiendo por qué el género del melodrama
tiene que ser tan discutido por tanta gente. En ese sentido, si el problema es el melodrama, entonces la discusión no es Puccini, la discusión es el género, el estilo que decide transitar. En ese género estamos hablando indubitablemente del más grande compositor operístico de la historia. No se ha escrito un melodrama musical de esas características, de esa fuerza, de esa capacidad de persuasión. Podemos decir muchísimo más de Puccini, pero qué tal si mejor los invito como para que en un par de semanas hagamos un curso, ese sí, privado, ese sí, no abierto al público, pero igual pueden inscribirse y lo haremos obligados por estas circunstancias en línea sobre Puccini. Estoy seguro de que a través de él podremos de verdad juntos ir mucho más adentro, mucho más al fondo de este compositor. Hay varios anuncios que tengo que hacer y luego regreso a Puccini. En primer lugar, quiero decir que si les está gustando nuestra transmisión, nos ayuden a difundirla, nos ayuden a compartirla, nos ayuden a retuitear a través de mi cuenta @gkleinburg o de nuestra página de Facebook de Hablemos de Ópera, que multipliquen, que reproduzcan nuestros anuncios para invitar a la gente a nuestra siguiente transmisión. Les anuncio que será este próximo sábado a las 6 de la tarde. No sé exactamente de qué va a ser, siempre lo decido al final, pero si ustedes quieren hacer alguna sugerencia a través de Twitter o a través de Facebook, les voy a dar las gracias y les prometo que lo voy a tomar en cuenta. Otro anuncio importante es que el día de mañana arrancamos nuestro primer curso formal en línea en Hablemos de Ópera. El curso es Lady Macbeth de Mtsensk de Dmitri Shostakovich, una experiencia operística que te transformará. Las inscripciones las cerramos mañana a las 12 de la tarde porque tenemos que prepararnos para poder mandar las instrucciones que también vamos a subir a Facebook y en Twitter de cómo conectarse a esta sesión privada. Lady Macbeth del distrito de Mtsensk de Dmitri Shostakovich, y yo les pido que ya directamente escriban por WhatsApp o llamen telefónicamente al siguiente teléfono 55 43 47 02 83. Ahí se podrán inscribir. Estamos manejando de verdad precios muy accesibles, sobre todo tomando en cuenta que al ser estos cursos en línea, si toda la familia, si la gente que está en cuarentena con ustedes se quiere sumar, todos pueden verlos. Sí, también queremos responder a una pregunta. Muchísima gente, afortunadamente, lo agradecemos, nos está preguntando si se pueden hacer grupos privados. Hay gente que le interesa con sus amigos que están distanciados en este momento por obvias razones, hacer un grupo de 8, 10, 15 personas y armar una tertulia, un curso, una serie de charlas operísticas. Lo mismo, si les interesa, llámenos al 55 43 47 02 83. Ya me siento como haciendo un infomercial. Pero bueno, y ¿qué más? Sí. También queremos anunciarles, porque nos lo ha pedido mucha gente, nos dijeron, oye, pero Lady Macbeth de Mtsensk parecería como para gente más avanzada, como para gente que hable o conozca mucho más de ópera. Yo les diría que mi chamba, mi trabajo, es hacer que cualquier tema operístico pueda ser accesible para ustedes, pueda ser disfrutable, pueda ser divertido. Ese es mi trabajo, ese es mi reto. Si le entran a Lady Macbeth de Mtsensk, les aseguro que lo van a disfrutar, van a conocer la vida de un compositor fantástico y van a reconocer una de las relaciones de artista poder, artista tirano, más extraordinarias, si no es que la más extraordinaria de la historia. Shostakovich versus Stalin. Pero también queremos anunciarles, finalmente, que a petición popular, la semana que viene arrancaremos un curso en línea específicamente de introducción a la ópera, para llevarlos paso a través de la ópera. Y miren, ahí está el nombre, la ópera paso a paso. Ese será el nombre de nuestro curso en línea, al que los invito a que se inscriban. Hablaremos de la historia de la ópera, cómo evoluciona, de dónde nace, por qué nace, cómo va cambiando. Haremos un poco de entrenamiento auditivo, aprender a escuchar las voces, a reconocer las voces, qué es un tenor, qué es un barítono, qué es una soprano, cómo se canta. Es tan difícil entender cómo se canta. Incluso si se animan por línea, al estar en el curso, hacemos juntos algunos ejercicios, no de canto, no soy cantante ni maestro de canto, pero para que puedan entender por dónde va esto del canto operístico. Así es que ese curso lo vamos a hacer definitivamente jueves 2, viernes 3 de abril de la semana que viene y lunes 6 de abril de las 7 a las 9 de la noche
y llamen al mismo teléfono 43 55 43 47 02 83. Fin de los comerciales, pero la verdad es que afortunadamente mucha gente nos pidió que hiciéramos alusión a estos temas. Y terminamos donde empezamos, Giacomo Puccini. Giacomo Puccini, un compositor genial o un autor de telenovelas operísticas. A mi modo de ver, Giacomo Puccini es un compositor genial, un compositor que solo tenía un objetivo, que solo buscaba a alguien, y ese alguien eres tú. Siempre te está buscando a ti, seas quien seas, y siempre te va a encontrar. Así es que mi sugerencia, ahora que termine esta charla, otro video, les garantizo que les va a romper el corazón. Nosotros aquí en Hablemos de Ópera los esperamos sus comentarios a través de nuestras redes y también sus llamadas para tener más información sobre nuestros cursos en el 55 43 47 02 83. Soy Gerardo Kleinburg y les agradezco de todo corazón que en estas circunstancias complicadas, difíciles, adversas, pero sin duda pasajeras, nos hayan permitido que hablemos de ópera en casa. Hasta la próxima.